tutorial de hoy es... Hola, hola mis talleristas, en el tutorial de hoy estaremos haciendo este lindo empaque para los regalos que estarás dando ahorita en Navidad. Y este es un nuevo reto entre amigas donde decidimos esta vez trabajar en temas respectivos a la Navidad. Así que no te puedes perder los tutoriales de mis amigas, así que en la cajita de descripción te dejo todos los enlaces para que puedas ir a ver sus videos. Y no siendo más, nos colocaremos rápidamente manos a la obra. Utilizando realmente son muy pocos, dos tipos de cartulina, una azul y una verde, una caja que va a ser la que tú vas a empacar el regalo, bisturí, pegante, silicona, puede ser también cinta. Estaremos utilizando también pintura blanca y un cepillo de dientes. Bueno, lo que voy a empezar a hacer es recortar la cartulina o el papel que tú vayas a utilizar del tamaño de la caja. Vamos a hacer de forma que cierre a ambos lados. Por eso tomé aquí la medida más o menos que pueda envolver mi proyecto. Le di como unos 2 centímetros de más de ventaja. Doblo acá y voy a cortar con el bisturí. Tengamos en cuenta que para cortar con el bisturí debes meter la cuchilla y siempre tenerla bien acostada para poder que corte perfectamente. Yo aquí lo que estoy haciendo es midiendo que el papel me envuelva la caja y quede exacto, que cruce más o menos 1 o 2 centímetros nada más. Ok, entonces voy a comenzar doblando mi cartulina sobre la caja. Voy a tomar que no me llegue completamente hasta abajo, sino que me deje más o menos 1 centímetro del borde de la cajita. Marco el pliegue allí sobre la caja y luego, con mucho cuidado, sosteniendo con una mano, voy entonces a doblar la parte de abajo de la cartulina. La voy a doblar hacia adentro de forma que me forme como un triángulo. Recordemos que debemos tener la cajita en toda la mitad, que a ambos lados quede la misma cantidad de papel. Entonces voy a meter la mano con cuidado y voy a doblar hacia adentro de forma que en la parte de abajo se me haga el pliegue en forma de triángulo y doblo y marco bien allí. Luego entonces con las manos voy a ajustar también la parte de arriba y marco todo este pliegue, también queda como un triángulo y lo doblo hacia adentro. Y luego del otro lado voy a repetir el mismo procedimiento. Bien, entonces ajusto aquí que nos quede bien asentaditos todos los bordes. En el centro una partecita me queda como más larga que la otra, así que la voy a doblar hacia adentro. Este bordecito lo voy a doblar hacia adentro para luego entonces doblar los dos triangulitos que me quedaron en la parte de atrás, o las aletas que quedaron en la parte de atrás, las voy a doblar hacia adelante. Así que doblo y voy a aprovechar y con la mano voy a meter la mano por la parte de atrás y voy a hacer el mismo procedimiento de hacer los dos triángulos. Entonces meto la mano para doblar la cartulina hacia la caja, que entre y que doble hacia la caja, que quede bien dobladita, y marco el triángulo de la parte de abajo, lo marco allí, y en la parte de arriba también lo voy a marcar. Y luego entonces lo voy a doblar hacia abajo con mucho cuidado y luego repito el mismo procedimiento con el otro lado. Bien, una vez terminado de pegar todo este procedimiento, ustedes ya tienen un empaque que es muy bonito, muy elegante, que puede servir para cualquier ocasión. Pero vamos a hacer un detalle especial y diferente. Aquí yo apliqué silicona y lo pegué. O sea, si ustedes lo quieren dejar así, apenas le pueden aplicar la silicona y queda perfecto. Pero yo me equivoqué y lo van a ver más adelante que me tocó despegar para poder colocar el arbolito. Entonces
vamos no a obviar este paso por ahora hasta que no hagamos el arbolito, lo dejamos a un lado para poder hacerlo. Muy bien, y tengo aquí entonces la cartulina verde. Lo que voy a hacer es tomar la medida de más o menos de qué tamaño quiero que quede el ancho del árbol. Doblo acá y voy a cortar la tira. Doblo allí, digamos que escuadro con el borde de la misma cartulina para que me quede como bien derecho y lo voy a recortar. Listo, entonces ahorita voy a doblar en diagonal y luego doblo así de forma como horizontal, no sé. Y vamos a cortar este pedacito, o sea que tenemos un primer cuadrado. Y así lo vamos a repetir 4 veces para obtener 4 cuadrados. Y lo que estoy haciendo es recortando las 4 partes que van a ser parte del árbol. Y una vez los tenga, entonces voy a doblarlos a la mitad y luego otra vez a la mitad para que me quede también como un cuadrado más chiquito, porque lo que voy a hacer es recortar 3 tamaños diferentes. Entonces voy a cortar el excedente de cada uno de ellos de forma que me quede uno más grande, uno más pequeño, otro más pequeño y así sucesivamente. Listo, entonces ahora con las tijeras voy a recortar siquiera unos, no sé, 4 milímetros, 5 milímetros por cada lado. Luego entonces al otro le voy a recortar, no sé, unos 7 milímetros más o menos. O sea, voy a ir recortando un poco más, comparo con el anterior y corto hasta que yo vea que me queda más pequeño que el anterior cuadrito. Y así sucesivamente hasta los 4 que terminemos, que nos queden, que se noten los diferentes tamaños. Listo, entonces ahorita tomo el cuadrado, necesito que me queden marcadas las diagonales, así que voy a doblar a la mitad, luego a la otra mitad, luego en una diagonal y luego en la otra diagonal para poder doblarlo de la forma en que necesito. Una vez marcadas, tengo marcadas todas las líneas, voy a doblar hacia adentro para que me quede de esta forma el triángulo y luego doblo las 2 puntas de adelante hacia adentro. Vamos a volverlo a repetir despacio con el otro cuadradito para que lo puedan apreciar muy bien. Entonces repetimos, doblamos en diagonal por la mitad o digámoslo en triángulo, luego el otro triángulo, muy bien, luego lo doblamos como un rectángulo hacia un lado y un rectángulo hacia el otro y así nos quedan marcadas para poder doblar hacia adentro y luego doblamos las puntas hacia adelante y así lo vamos a repetir con los 4 cuadrados que tenemos. Podrán ver, es súper fácil de hacer. La ventaja también de este arbolito es que lo pueden estar utilizando en otros tipos de decoración. Es simplemente doblar, es puro origami, les va a quedar muy lindo, es fácil y les va a dar un toque muy especial a su regalo. Bien, así nos queda entonces el árbol. Lo que voy a hacer es aplicar un poquito de silicona. Cuando pegue cada una de las piezas no las voy a meter al tope para que no quede tan pequeño el árbol. Voy a dejar siquiera unos 2 centímetros de ventaja para que nos quede como más alargadito el árbol. Esto va a ir también un poquito en cuestión de gustos. Lo voy a colocar, presiono un poquito y recuerden que lo vamos a dejar secar para poder utilizarlo en nuestro empaque. Bueno, y en la siguiente parte lo que voy a hacer es la parte del tallo de mi árbol. Y como nos sobró un pedazo de la cartulina que habíamos recortado, lo que voy a hacer es simplemente doblar. Vamos a doblarla a la mitad, luego otra vez a la mitad y así sucesivamente para que nos quede el grosor del tallo. Hacia adentro, luego la otra mitad y ya tenemos la parte del tallo. Lo vamos a aplicar pegante, lo vamos a pegar del árbol por la parte de adentro. Y bueno, aquí donde yo les comentaba que había cometido el error porque ya tengo pegado
la aleta de la parte del regalo y el tallo debería de entrar allí. Entonces, bueno, la ideal es que no lo peguen ustedes antes, sino cuando ya se vaya a pegar el árbol. De hecho, no lo voy a pegar todavía porque nos falta un último detalle en nuestro regalo. Bueno, y nuestro último detalle es tomar un poquito de pintura blanca, puede ser vinilo o acrílico, un cepillito, y con el dedo vamos a estar allí como pasándolo fuertemente por las cerdas para generar unas chispitas sobre el empaque. Esto es como para dar la sensación como de nieve, un poquito de nieve, o como si fuera la noche, las estrellitas. Entonces vamos a ir haciéndole, ustedes van a mirar qué tanto le quieren aplicar, si mucho o poquito. Bueno, y como un último detalle, con un pincel delineador vamos a estar haciendo como unos asteriscos para como marcar un poco más, digámoslo así, o las estrellas o algunos copos de nieve. Entonces simplemente vamos a trabajar una cruz, luego diagonal y otra diagonal para que se nos marquen un poquito más las estrellas. Y listo, ya lo tengo entonces aquí seco. Lo que voy a hacer es terminar de pegar el árbol, voy a aplicar la silicona. Como les había dicho antes, pues me tocó despegar un poquitico del empaque para poder pegarlo, pero ustedes ya saben, no lo van a pegar por completo hasta que no tengamos el árbol y la pintura ya terminada. Muy bien, y este fue nuestro proyecto. Puedes variar en colores, puedes hacer otro tipo de texturas tal vez al papel o conseguir papel estampado que también te servirá mucho. Ya saben, no puedes dejar de ver los demás videos de mis compañeras que están también buenísimos. Cada una ha hecho una cosa hermosa para ti en esta ocasión. Y bueno, no está de más invitarte a que te suscribas y a que me sigas en el próximo tutorial. También no te olvides dejar un muy buen comentario acerca de este empaque, qué te pareció, si te gustaría más empaques como este, y también darle un like a este tutorial. Así que chao, chao.